Ya, listo. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Georgina Pérez y les voy a platicar algo rapidito. Quiero que piensen si la canción tiene algo que les hace pensar. A mí me gustó. Yo la verdad es que este video lo acabo de hacer ahorita en la mañana porque iba escuchando la radio y me impactó porque muchos, o sea, justo hablamos de eso, de cómo hay tanto ruido allá afuera, cómo hay tantas voces, pero tampoco se escucha. Por eso es que nacieron estos webinars, porque queremos que más personas escuchen temas que transformen sus vidas. Todos los miércoles prácticamente ininterrumpido, porque ha habido miércoles que no, hemos reunido para romper el silencio financiero, para hablar de lo que casi nadie habla y de lo que acaban de ver en este video, de los temas. Este video es una recopilación de todos los temas que hemos compartido miércoles a miércoles. Si alguno de estos temas les gustaría llevarlos a sus empresas, a sus equipos o incluso a sus familias, acérquense con el asesor que los invitó. Pues nosotros somos inspiración y estamos aquí para ayudarte a escuchar lo que su futuro necesita. Pues iniciamos con este webinar que se llama Devuélveme lo mío. Y sabemos que a nadie le gusta pagar impuestos, así que a quién le gusta pagar impuestos, ¿no? Y si lo pensamos, pues la verdad hay tres escenarios: pagar menos impuestos, quedar tablas, o que Hacienda nos devuelva algo. Y adivinen cuál queremos lograr. Pues claro, el saldo a favor. Y para hablar de cómo hacerlo de forma legal y estratégica, hoy tengo conmigo a un experto que ha ayudado a muchas personas a lograrlo. Es el contador Hugo Alberto Flores Castellanos. Es contador público y fundador de la firma Hugo Castellanos, dedicado a acercar el conocimiento contable y fiscal de forma clara, accesible y honesta. A lo largo de su trayectoria, ha acompañado a contribuyentes y negocios en la correcta aplicación de la ley, buscando siempre un equilibrio entre el cumplimiento fiscal y la defensa de los derechos del contribuyente. Su filosofía profesional se basa en la legalidad, la empatía y el compromiso con la verdad, impulsando una cultura fiscal más justa y consciente en México. Entonces, démosle la bienvenida a Hugo, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo se Buenas encuentran noches, el día bro. de hoy? Bien, bien, Pero gracias. Buenas muy bien, noches. gracias. Gracias, bien. Me da Buenas gusto, me da noches, bien, gusto. gracias. Buenas Bueno, noches. pues gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Lick, agradezco tan buena presentación. Y antes de comenzar, la verdad sí me gustaría poder iniciar con una pequeña introducción. Algo, si tienen alguna duda o un comentario, con toda confianza pueden externarla. La finalidad de todo esto es que ustedes el día de hoy se puedan ir a casa o a sus actividades y que este tema les quede lo más claro posible. Antes de iniciar, me gustaría saber cómo les fue en relación al tema de la declaración anual en este año. ¿Tuvieron problemas? ¿El saldo a favor se los entregaron? ¿Les pusieron trabas? Pueden Saldo abrir en, sus saldo, micrófonos. sa- saldo en contra, contador. Terriblemente saldo en contra. Ok, entiendo. Bueno, pues fíjense que, bueno, no sé si les pasó que llegó abril y vieron todo su esfuerzo, terminan pagando más impuestos de lo necesario y lo peor, pues muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Lo cierto es que en México la mayoría de las personas pagan de más y no porque quieran, sino porque no conocen las herramientas que las diversas leyes o reglamentos que pues, tenemos a nuestro alcance permiten que las podamos usar a nuestro favor. Y creo que la finalidad de esta sesión, y en el cual me siento muy agradecido con las personas que hicieron esto posible y por tomarme en cuenta, de verdad, gracias, es que no les vengo a decir mentiras, no les vengo a hablar de malas prácticas, no les vengo a hablar de lo que vendría siendo la evasión fiscal, ni trucos ni atajos ilegales. O sea, no, ese no es mi fuerte. Vamos a hablar sobre la estrategia fiscal o bien una planeación fiscal sana, de cómo podemos entender nuestro dinero, nuestras deducciones, nuestras declaraciones y sobre todo, cómo hacer que el sistema te devuelva lo que realmente es tuyo o bien de nosotros. ¿Por qué? Pues porque sí. Y yo me quise guiar mucho del título de esta sesión, que se llama Estrategia Fiscal y Retiro Inteligente,
y no lo tomen como una queja o una forma de exigir algo, pues que no va por ahí, ¿no? Véanlo más como una forma de que realmente cómo podemos conocer y hacer estrategias para que las podamos aplicar y bien recuperar lo que legítimamente pues es de nosotros. Le cedo la Muchas palabra, Lick. gracias, muchas gracias. Pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Eh, el licenciado, ¿es un mito o una realidad esto de tener saldo a favor en la declaración? Porque este año, como en su introducción nos acaba de decir, hemos visto muchísimos rechazos y frustraciones por parte de la gente. Fíjese que hace una muy buena pregunta y es cierto, a comparación de otros años en mi experiencia profesional, lo que fue abril de 2025, vimos rechazos a diestra y siniestra. Y pues para esta pregunta sí es muy importante mencionar que la mayoría de las personas en México pierde dinero cada año y simplemente por un desconocimiento fiscal o miedo al SAT. Y seamos realistas, no porque el SAT te robe o sea malo, o sea, no funciona de esa manera, sino porque muchos contribuyentes no aprovechan los derechos o los beneficios que la misma ley nos otorga. Por ejemplo, sí me tocó platicar con algunos prospectos de clientes, contribuyentes, con personas que llegaba abril y ya tenemos esta idea errónea de, abril, declaración anual, saldo a favor. Y pues no es así, o sea, tenemos que entender que existen tres tipos de escenarios como usted lo mencionó. Y que, oye, estos escenarios no surgen por arte de magia. Por ejemplo, el primer escenario, ¿qué es lo que pasa? Y es el que más nos agrada, un posible saldo a favor. O sea, todos estamos contentos hasta ahí, pues ¿por qué? Pues porque decimos, bueno, vamos a tener un dinero o la autoridad nos va a devolver dinero. El segundo escenario, pues nos deja tranquilos de cierta manera. ¿Y por qué? Es donde el SAT ni nos debe ni nosotros le debemos a él. O sea, como quien dice, salimos bien, como debe de ser. Y el tercer escenario, lamentablemente, es el que no nos gusta, donde hay que pagarle. Obviamente hay supuestos, hay reglas en las cuales tenemos que entender que posiblemente sí estemos obligados a declarar o bien no estamos obligados a presentar la declaración anual. Pero, como les comenté hace unos momentos, esto no surge por arte de magia y les voy a explicar el por qué. Sinceramente es una razón muy fácil de entender. Supongamos que en el ejercicio fiscal ustedes contribuyentes ganan 10 pesos. Bueno, el SAT ya sabe cuánto ganaste. Sobre eso el SAT ya sabe cuánto le tienes que pagar. Un ejemplo, en el año ustedes ganan 10 pesos y el SAT dice, ¿sabes qué? Por esos 10 pesos, tú a mí me tienes que pagar 2 pesos. Hasta ahí creo que todos vamos bien, ¿no? Pero Sí, resulta que la persona que hace las nóminas, y me voy a centrar un poco más en, no sé, personas físicas que se encuentran en el régimen de sueldos y salarios. Porque pues para una persona física con actividad profesional y empresarial, pues hay otros supuestos y otra manera de calcular el impuesto. Pero esto lo he visto más en servidores públicos, maestros o bien asalariados que tienen un patrón y que al final del día el contador es quien no realiza un buen cálculo y es donde nos meten problemas o a veces nos beneficia. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué. Pues porque para el primer caso, tal vez, no sé, este personaje, el contador, y vamos con el mismo ejemplo, ¿no? De que ganamos 10 pesos y la autoridad, pues le tenemos que pagar 2 a final de año. Hace la nómina y el contador, pues por un mal cálculo, les retiene 3 pesos. Bueno, el SAT ya sabe que realmente tú tenías que pagar 2 pesos por esos 10 pesos que ganaste anualmente, pero como te retuvieron 3, ahora el SAT dice, ¿sabes qué? Yo te tengo que devolver un peso. ¿Por qué? Pues porque se te retuvo de más. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Si nos vemos de una manera más estricta, pues qué mala onda porque en el año me descontaron más de lo que debería de ser. Pero pues en abril, si haces una buena declaración, una buena planeación y todo está bien, ten por seguro que ese saldo te lo van a devolver. Ahora, para el segundo caso, este personaje sí es bueno, hace bien su trabajo, hizo los cálculos correspondientes de manera correcta y pues retuvo los 2 pesos que tenía que hacer. Llega al final del ejercicio, pues ahí es donde ni el SAT te debe ni nosotros le debemos al SAT. Estamos contentos, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera. Pero ¿qué pasa para el último escenario? Este mismo personaje
hizo un desastre en su trabajo, así tal cual. Hizo las nóminas con cálculos incorrectos, nos retuvo un peso y ahora nosotros le debemos otro peso al SAT, porque recuerden, por ganar 10 pesos le tenemos que pagar 2 pesos a la autoridad. Entonces, ya de entrada le debemos un peso al SAT. Y siendo sincero, pues ese peso sí lo gozamos en el año y ya veremos nosotros en qué lo gastamos en su momento, ¿no? Pero la realidad es que tampoco es nuestra obligación estar al pendiente de eso, o sea, tampoco es nuestra obligación estarle, o bueno, yo comparto esa filosofía de no estarle revisando el trabajo a otra persona que se supone que es especialista en lo que debería hacer. Pero bueno, tampoco quiero entrar a detalles, ¿no? Entonces, así es lo que pasa. El contador te retiene de menos, sí gozas del dinero, pero cuando llega abril del siguiente año, la autoridad dice, ¿sabes qué? Pues por 10 pesos solo me pagaste uno, tú me tienes que pagar uno. Entonces, creo que hasta aquí todo bien. Sí entendimos por qué se genera un saldo a favor. Sí, sí, contador, Sí, muchísimas gracias. Ah, ok, bueno, pero nos vamos a Entonces, centrar. Dígame, sí, ajá, claro. no, 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 adelante, le Ok, escucho. pero supongamos que tenemos un saldo a favor. ¿Cuál es el problema? O cuál es, como que, si lo quieren ver de esta manera, el detalle de lo que pasa en abril. Una, muchos no saben cómo solicitar ese saldo a favor. ¿Por qué? Porque hacer una declaración anual de persona física no es como lo pintan las redes sociales. Las redes sociales sí son buenas, nos informan, pero a veces hay mucha desinformación y por estarle picando, 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 a veces nosotros mismos pues nos ponemos, perdón por la expresión, de pechito con la autoridad y es donde después vienen los problemas. O sea, realmente sí es importante que se acerquen a un profesional que los pueda ayudar. Ahora, otro miedo es equivocarse y prefieren no moverle a nada. Y pues si hay un saldo a favor, desisten y ahí lo dejan. Y bueno, y otro de los motivos es porque gran parte de la autoridad pone trabas y no sabemos qué hacer ante estas situaciones. Y es algo que se vio en abril. Por ejemplo, una de las cosas que yo me pude dar cuenta es que eran muy absurdos los motivos por el cual la autoridad estaba rechazando. El más absurdo que llegué a ver, no sé, tenías un saldo a favor, ponías tu clave interbancaria. A los días ya te decía, ¿sabes qué? Tu devolución ha sido negada porque la cuenta interbancaria corresponde a un banco que no está regulado por una institución financiera. La cuenta o la clave interbancaria era de Bancomer, es como que, oye, ¿qué onda? Bueno, y te decía, vuelve a subir otro estado de cuenta. Muchos no contaban con la firma electrónica y en abril, la verdad, sacar citas para generar una firma electrónica, el sistema está saturadísimo. ¿Qué pasaba con los contribuyentes? Desistían. Entonces, es ahí donde la autoridad empezó a meter, pues, mañas si lo quieren ver de esa manera. Ahora, si hablamos de porcentajes del 1 al 100 de una devolución de 10,000 pesos, o sea, suponiendo que perdemos ese beneficio, pues realmente sí estamos perdiendo el monto total del saldo a favor. Posiblemente por no estar informado o bien por no tener un buen agente de seguro que también los asesore bien, que no es caso de Grupo Inspiración porque con los que he trabajado y con los que hemos platicado es gente muy capacitada. Y otra de las cosas también, o sea, hay cosas o aspectos fiscales que pues la verdad se tienen que acercar con un contador. Pero bueno, en otras palabras, nunca vamos a ver ese dinero de vuelta porque desistimos. Y aquí sí quiero tocar un punto muy importante. Esto no es culpa de nadie, o sea, de nosotros contribuyentes, porque al final del día yo tengo una ideología sobre el gobierno, los impuestos, pero me pongo más del lado del contribuyente, pero jamás lo voy a meter en problema. Desgraciadamente, este sistema fiscal y sobre todo esta administración, o sea, la morena, pues lo voy a decir así tal cual, está diseñado para ser intuitivo, está diseñado para recaudar lo más que se pueda. Es por eso que hago, bueno, vuelvo a hacer énfasis en que debemos de tener un buen acompañamiento, tanto fiscal y financiero. Ahora, me gusta mucho la pregunta que la LIC me está haciendo, porque muchos contribuyentes piensan o creen que el saldo a favor es un mito o es una especie de suerte, pero la realidad es que no es así, o sea, no funciona de esa manera. Es totalmente una realidad fiscal, solo que tiene reglas claras. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que este año pues no recibió su devolución o se la rechazaron? Porque desgraciadamente el SAT se puso muy estricto y hasta cierto punto no está mal, o sea, hay que ser sinceros, no está mal. Lo que busca realmente es que también en la información que nosotros le presentamos exista un sustento.
Hoy en día la autoridad te revisa puntos finos, por ejemplo, que el CFDI o bien la factura se encuentre pues bien elaborada, ¿no? Que los datos fiscales sean correctos, sea pagada con medios bancarios, o sea, que haya coherencia entre lo que se declara y lo que el SAT ve en su base de datos. Por ejemplo, si tú dices que pagaste un seguro, pero la aseguradora no timbró correctamente el CFDI, pues desgraciadamente el sistema va a rechazar por esa factura toda tu devolución, toda tu declaración anual. Básicamente lo que buscó es que haya congruencia entre sus ingresos y sus gastos en ciertas deducciones. Pero, ¿cuál es el lado bueno y cuál es yo lo veo así, el motivo de esta sesión? Si nosotros aprendemos a organizar nuestras deducciones desde el principio de año, les aseguro que pueden tener los FDIs correctos, que utilicemos los medios de pagos que deben de ser, o sea, que revisemos que nuestra información realmente sea legítima y que no esté mal elaborada. Yo siempre le digo a mis clientes, el saldo a favor te va a llegar, no es un golpe de suerte, o sea, es algo que trabajaste en el año. Yo tengo esta idea de que a los contribuyentes hay que educarlos y asesorarlos todo el año, no en marzo o el siguiente año o no en noviembre, en diciembre, cuando ya no podemos hacer nada. Esto no es un truco, es más una inteligencia financiera y una planeación fiscal. Es correcto, contador. Entonces, sí se puede, pero hay que saber cómo hacerlo y justo tener un buen acompañamiento, ¿no? Es Pero correcto. hay otra pregunta que inclusive ya apareció aquí, de las que tengo reservadas para usted, que ya aparecieron Dígame. en el chat, porque Ok. hay muchas personas que prefieren no pedir devolución al SAT porque creen, porque dice, es que luego me va a auditar. ¿Es cierto o es más miedo que realidad el tema de las auditorías? Mire, es muy buena pregunta también y le voy a ser sincero. Para que el SAT te audite, tendrías que tener muy mala suerte, la verdad. Pero ojo, no estoy diciendo que no pueda pasar o que la autoridad no se fije en ti. Estoy diciendo que hay un 50-50 de probabilidad. Pero supongamos que el SAT te audita, no lo hace para asustarte, sino para ver que la información que le estás presentando es real, que tus deducciones, tus gastos tengan una sustancia, una coherencia, o sea, con tu solvencia económica. En otras palabras, lo que quiere hacer el SAT es simplemente comprobar lo que declaraste, realmente si ocurrió, que hayan documentos que existen, la materialidad como se le conoce. Pero pues esto es clave, o sea, si contamos con todo esto, tengan por seguro que pues no tenemos que tener problema. Ahora, antes yo tenía la idea de que la autoridad realmente no lo hacía con dolo, o sea, de encontrarte un error, sino de confirmar que la información fuera correcta y verídica. Pero la verdad que ya hoy en día ya tengo otro pensamiento, o sea, y se los puedo decir así. La autoridad el año que viene va a rechazar a diestra y siniestra. Eh, Ahora, también hay que ser sinceros. Si nosotros sabemos que la información que vamos a presentar, vamos a omitir ingresos, pues también hay que ser conscientes, ¿no? Porque si me dices, voy a solicitar una devolución de 5,000 pesos, pero en mi estado de cuenta traigo movimientos que no he declarado, pues ¿para qué, verdad? O sea, al final del día, si tú le entregas la información al SAT, la verdad, el SAT hasta puede hacerte un propio cálculo y decirte, no, tu saldo a favor es mentira, tú me debes, no me declaraste esto. Entonces ahí es donde sí lo tenemos que analizar bien. Por ejemplo, cuando alguien se nos acerca para que le ayudemos con su declaración anual en el despacho, la verdad, lo primero que todos siempre hacemos un cuestionario con la finalidad de saber dónde se encuentra para el contribuyente. Analizamos la situación, su historial y evaluamos si es conveniente trabajar con ellos y por qué. Ahí les va el motivo. Bueno, principalmente porque no nos gusta quedarle mal al cliente. Aquí siento que es un poco más de ética profesional. ¿En qué aspecto? Que el cliente nos vaya a pagar y que se sienta estafado. Porque al final del día yo tampoco le voy a prometer cosas que no son. Al final del día el cliente me está pagando por un servicio y si no logro el resultado que él quiere, pues la verdad siento que quedamos en mal. Pero por otro lado, siempre pedimos que nos hable con la verdad,
que no omitan información y en caso de que la autoridad nos vaya a pedir materialidad, cuenten con ella. Ejemplo, cuando conocí a la Ley Nancy, por ahí de abril, empezamos a platicar y a dialogar de ciertos temas. Y me dijo, oye, ¿crees que puedas recuperar los saldos a favor? Y le dije, mire, Lick, yo no le prometo nada, va a depender más de los contribuyentes. Si los contribuyentes cuentan con la información que me va a solicitar la autoridad, pues yo voy a desistir hasta el último momento. Pero si de entrada, no sé, me pide materialidad, no sé, un ejemplo, que fue una consulta y el SAT sacaba, no sé, argumentos muy tontos como que quería la receta y no la tiene, pues ya no puedo hacer nada. Entonces, sí es muy importante. Ahora, otro punto que les acabo de mencionar, si nosotros sabemos que tenemos un saldo a favor, pero en nuestro estado de cuenta tenemos ingresos que omitimos, porque por lo regular cuando la autoridad te pide información, te pide estados de cuenta, factura, entonces le vas a enviar tus dos estados de cuentas y tienes ingresos que no omitiste, ¿para qué te pones en riesgo? Ahí sí te van a auditar y posiblemente te hagan declarar esos ingresos y sobre esos ingresos vienen pago de impuestos, recargos, actualizaciones. Entonces te va a salir más caro. Pero otra de las cosas que es muy importante, si educamos al contribuyente a que realmente utilice una cuenta bancaria, especialmente donde le pagan la nómina y de esa misma cuenta bancaria pague sus deducciones personales y supongamos que llega abril y no sé, la autoridad nos dice nos la rechazó por X o Y motivo y la hacemos de manera manual, pues la autoridad no va a ver más nada de información. Obviamente también tenemos que ser sinceros, todas las cuentas son fiscalizables, eso del secreto bancario o de que hay cuentas que no son fiscales, no es así, no, o sea, todas las cuentas el SAT las sabe. Pero ¿qué pasa? Somos muchos contribuyentes a nivel nacional como para que se fijen en uno. Pues también, o sea, como que hay cierta ventaja si lo queremos ver de esa manera. Entonces, si vemos que el contribuyente la lleva de perder, mejor no movemos nada, porque si no le va a salir peor. Y ahí sí es donde mucha gente, muchos contribuyentes eh, tienen miedo a ser auditados. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, no contaban con dicha materialidad y pues no podíamos cumplir con la solicitud que la misma autoridad nos podía atender. La verdad que otra de las cosas muy, perdón por la palabra, absurdas que nos pedían es, necesitábamos el contrato del contribuyente con el patrón o donde tenía relación laboral. O sea, era algo que realmente decíamos, es absurdo. La autoridad solo está ganando tiempo o real también, si había una devolución, no sé, de 5,000 pesos, pero también, seamos sinceros, hacer una declaración manual es algo tedioso y se cobra más, pues no les convenía también porque decían, bueno, es que el contador también me va a cobrar más y lo que yo estoy pidiendo de saldo a favor, pues me voy a quedar sin nada. Entonces, la autoridad supo jugar muy bien sus cartas, la verdad. Ahora, este año se estima que sea peor. Se los digo así de una vez. Se dice que la autoridad está esperando que sea abril para que los contribuyentes entreguen su información y él mismo, la autoridad del SAT Hacienda, te haga el cálculo para ver si es cierto. ¿Por qué? Una, pues porque como se los comenté al principio, esta administración busca recaudar lo más que se pueda. Dos, está utilizando la inteligencia artificial. Y se los puedo asegurar que la inteligencia artificial en unos años nos va a fiscalizar a todos. Y es ahí donde pues realmente sí tenemos que tener una buena educación tanto fiscal y financiera, porque si no, al ratito van a venir muchas multas, no sé, vamos a tener notificaciones en el buzón tributario. Entonces sí se espera un gran cambio fiscal muy agresivo para 2026. Ahora, ¿por qué les menciono mucho esto de la materialidad? No sé si ustedes supieron que bueno, fue en julio, no recuerdo muy bien el día, la Suprema Corte de la Justicia publicó una jurisprudencia, la cual más o menos dice lo siguiente: si la autoridad te niega una devolución a favor a través de una resolución, algo así va, porque faltó un documento, hubo un error en el trámite y tú no impugnas esa negativa en el tiempo que la autoridad te lo dice, ya no puedes hacer nada, ya no puedes volver a solicitar ese saldo a favor. Se dice que con defensa fiscal sí, pero una defensa fiscal es cara. Entonces, sí es muy importante educar al contribuyente de manera
que él mismo se vaya preparando con la materialidad, pensando en el peor de los casos. Si nos llega a requerir la autoridad el día de mañana hacerlo por declaración manual o el bien conocido FER, pues vamos a tener las herramientas. Pero si no, y nos piden, no sé, un ejemplo, vuelvo a tocar el mismo tema, un comprobante de una consulta médica y no contamos con ella, ya ahí se echó a perder nuestro trabajo o bien el trabajo del contribuyente, porque también hay que reconocer si hay contribuyentes que son muy bien cumplidos y hay otros contribuyentes que pues desgraciadamente no llevan las cosas en orden y cuando es noviembre, diciembre ya quieren venir a resolver todo esto cuando pues no es así. O sea, también el motivo de esto es enseñarle a ustedes, contribuyentes, que realmente con una buena planeación sana, un buen orden, podemos tener las herramientas y pues darle como que lucha a la autoridad, que al final del día, si sabemos que estamos en lo correcto, o bien tenemos la materialidad, que es lo que prueba de que lo facturamos realmente existió y sí sucedió en la vida real, pues el SAT sí o sí te tiene que dar tu saldo a favor. Pero ojo, la materialidad no es solo tener factura. La materialidad significa probar que la operación realmente ocurrió, que el servicio o bien que se prestó, que tú lo pagaste y que existe una relación legítima entre lo que dice la factura y la realidad. Lo que sí, y esto sí es muy importante, es que en caso de que requiera toda la información para comprobar que es verdad, posiblemente nos pida la factura bien elaborada, que cumpla con ciertos requisitos fiscales, tu estado de cuenta, porque tiene que corroborar que esa cuenta, tu estado de cuenta está tu nombre y de ahí salió el pago. Evidencia de prestación del servicio, entrega de bien, ¿qué otra cosa podría ser? No sé, otro punto que yo considero muy necesario, y esto si pueden anotarlo, es solicitar la opinión de cumplimiento del proveedor con el que ustedes vayan a tener operaciones. La opinión de cumplimiento no es más que un documento emitido por el SAT, el cual nos ayuda a saber la situación fiscal del proveedor en que se encuentra en este momento. Les voy a dar un tip, muchos la editan, pero esta opinión de cumplimiento tiene un código QR. Si ustedes lo escanean, automáticamente se enlaza con la información que tiene el SAT. Entonces, supongamos que el proveedor les dio una opinión de cumplimiento, no sé, editada. Si ustedes la escanean desde su teléfono, pues realmente les va a aparecer el estatus. Si no, obviamente desistan de esa operación, porque al final del día, no sé si vieron que el año pasado también se estuvieron rechazando muchas devoluciones con médicos, o sea, de asalariados que tenían operaciones con médicos. ¿Por qué? Porque ese régimen o bien esa actividad ya la traen en la mira, porque se dice que algunos médicos pues daban dinero. ¿Por qué? Pues porque las consultas las pagan en efectivo y no declaran. Entonces, por culpa de terceros, a muchos contribuyentes se les negó la devolución. Ahora, otro punto que yo considero muy clave es que sí deben conservar la comunicación con ese proveedor por cualquier situación que se presente en el año. No sé, supongamos que las facturas están mal o que están erróneas, bueno, pues tenemos el número del doctor y dice que se comunique con su contador y que nos emita las facturas de manera correcta. Por ejemplo, hay algo que se llama visor de deducciones personales. Si ustedes ahorita se meten, les apuesto que el SAT ahí en su sistema ya tiene precargadas las facturas que están emitidas correctamente y las que están mal. Entonces, pues estamos a 12 de noviembre. Si nos estamos preparando para la próxima declaración anual y todavía tienen contacto con su proveedor, en este caso bien el servicio que les haya prestado, pueden solicitar la cancelación y que les emiten una nueva. O sea, son como que pequeños tips que nos ayudarían o les van a ayudar para que se preparen para la próxima declaración anual. Y este punto, y no es por, no lo vean así como de que, contraten un contador, pero la verdad es que sí es necesario tener un contador de confianza, que sí les pueda revisar todos estos aspectos fiscales, porque seamos sinceros, o sea, hay ciertas facturas que tienen que estar bien elaboradas, con claves de producto, no sé, por ejemplo, un servicio médico se encuentra exento de IVA, a veces hay doctores que ellos mismos la hacen, pero la timbran con IVA porque pues no conocen de ciertas leyes o disposiciones fiscales de las cuales tienen que cumplir. Entonces, todo esto, un contador o un experto en la materia, pues se los va a detectar y ¿qué va a pasar? Que pues les va a corregir esa situación. Ahora, no existe una fórmula mágica, perdón, para convertir una operación inexistente válida. Si algo no ocurrió, como consejo se los doy, no intenten fabricarlo, ya que estarían cayendo en un riesgo de delito fiscal.
Y para el siguiente año, no sé si ya sabían que la pena mínima es de 2 años, entonces hay que evitar caer en prácticas indebidas. Lo que sí existe o lo que sí podemos hacer es una documentación robusta para que el día de mañana nos pidan la materialidad, tenemos cómo aplicar al momento de la operación y demostrarle al SAT que realmente reduzca la posibilidad de que no se simuló nada, o sea, de que realmente esa operación sí se llevó. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, ninguna, contador. Me encanta cómo nos estás explicando, porque te vas Muchas gracias. un poquito más allá, porque ¿qué crees? La siguiente pregunta ya casi me la contestaste. Fíjate que estamos viendo las noticias sobre nuevos impuestos, sobre los depósitos en efectivo. Ya ves que había que poner la parte de tu portal bancario, los montos que se pueden transferir y cosas así por el estilo. Entonces, todo esto sobre los depósitos, la inteligencia artificial del SAT, ¿cómo nos afecta como contribuyentes? Porque hasta dar de alta, yo me acuerdo que alguno de mis clientes en el tema de seguros me preguntó de los montos que había que dar de alta en los portales del banco, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque es cierto, justo ahí está la preocupación de muchos contribuyentes. ¿Qué está pasando con los nuevos impuestos y los depósitos en efectivo, la inteligencia artificial? O sea, ¿qué está usando el SAT o qué está pasando? Y claro, sí, como les vuelvo a mencionar, para 2026 se viene una fiscalización muy agresiva, muy abusiva por parte del SAT, porque ahorita sale el SAT con que si dice que una factura es falsa, pues ya es falsa. Entonces, otro tip, se va a ver muy ambiguo, muy mal, pero traten de grabar todo. Si van al doctor, tengan evidencia, porque eso nos va a servir bastante. O sea, realmente, bueno, o sea, van a decir, este contador está exagerando, está loco, ¿cómo voy a grabar la consulta con el médico, con el nutricionista, no sé, con el psicólogo? Bueno, pero pues si es una manera en que podamos demostrar que las operaciones sí se llevaron y nos pueda respaldar el día de mañana, porque sabemos que la autoridad ya dijo, no, si yo digo que son falsas, pues no, al final del día nos estamos salvando nosotros. Pero sí es importante entender que detrás de todo esto y cómo nos impacta realmente a nosotros como contribuyentes, lo primero que hay que saber es que en México está entrando una nueva era fiscal digital con la inteligencia artificial. Esa es la verdad. Durante muchos años el SAT se enfocó en la parte operativa, declaraciones, comprobantes, deducciones, pero ahora su enfoque cambió. ¿En qué aspecto? Hoy la autoridad está apostando por la tecnología y la inteligencia artificial para controlar, predecir y automatizar la fiscalización. Es decir, el SAT ya no necesita tocar tu puerta porque todos nosotros lo alimentamos en el sistema. El SAT ya sabe qué está bien y qué está mal bajo sus propios criterios. Pero si nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien, la verdad pues no hay que tener miedo. Hoy con los cruces de información bancaria, la facturación electrónica, las nóminas timbradas, las declaraciones e incluso la información de plataformas digitales, el sistema sí puede detectar en segundos si hay diferencia o incongruencia. Eso es, pues, bueno para el SAT, la inteligencia artificial, y también bueno para nosotros si también la sabemos usar a nuestro favor. No sé, un ejemplo. Imaginemos que nosotros pues, declaramos ingresos de 500,000, pero gastamos 800,000. De ahí de entrada ya entramos en una discrepancia fiscal. Y el SAT ya lo sabe, porque lo va a hacer de una forma automática. Ya no es como antes que venía un auditor, o ya no se ve tanto las revisiones de gabinete o los mensajes de buzón tributario, en donde tú llegabas al SAT y tenías que aclarar qué estaba pasando con la situación. No, hoy con la inteligencia artificial el SAT se está ahorrando muchos procesos, ya no tiene tanto personal, pues porque está utilizando bien las herramientas. Pero ahora, esto sobre los depósitos en efectivo, que es lo más preocupante y que se ha escuchado, es mentira, no va a existir un nuevo impuesto. Sí existió, me parece que en 2011 o 2004, no recuerdo muy bien la fecha, el conocido IDE, Impuesto sobre Depósitos en Efectivo, pero como tal, ahorita se tenía una idea de que iba a ser de 3% por depósitos mayores a 15,000 pesos. O sea, no, eso es mentira, no va a pasar. Bueno, hasta el día de hoy. Mañana no sé qué pueda pasar, ¿verdad? Lo que sí es una realidad es que el banco o las instituciones bancarias sí se encuentran obligadas a informar los depósitos mayores a 15,000 pesos.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo que hoy hay, y es cierto, es un mayor control y vigilancia sobre los movimientos bancarios. Ahora, hoy en día el SAT no te va a cobrar por depositar, pero sí va a querer saber de dónde viene ese dinero y si no podemos comprobarlo, por ejemplo, con una factura, un contrato, un respaldo contable, entonces lo va a tomar como ingreso y podría generar impuestos a pagar. Ahora, es cierto que hay ingresos exentos, no sé. eh, Perdón, transferencias entre cónyuges, líneas rectas, ascendentes, eso sí no generan impuestos. Pero ¿cómo los comprobamos? ¿Cómo comprobamos la figura jurídica? Pues, por ejemplo, si yo le transfiero a mi mamá, pues hay un acta de nacimiento donde comprueba que realmente es mi mamá. Si le transfiero a mi esposa, hay un acta de matrimonio. Entonces, son estos como que, estos también se le conoce como materialidad que nos puede servir el día de mañana. Pero lo que también va a tratar de combatir este año la autoridad es un tema de lavado de dinero. Entonces, sí va a estar como que muy enfocado en esa parte. Ahora, el problema no es el depósito, sino la falta de evidencia. Y con respecto a los cambios fiscales rumbo a 2026, lo que se viene no es tanto una subida de impuestos, no, eso sí, no, sino el refuerzo de de la eficiencia en cómo va a recaudar el SAT. Y es ahí donde a muchos no nos va a gustar. ¿Y por qué? Miren, yo comparto esta idea y se lo compartí a la Liga Nach y creo que, no sé, empatizamos muy rápido. Porque, ok, sí es nuestra obligación o lo que quieran, y la Constitución mexicana dice, ok, sí, como mexicanos tenemos que aportar al gasto público, pero yo sinceramente no lo veo reflejado. O sea, podemos hablar de salud, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de educación, no sé, infraestructura, y la verdad no, 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 no. Entonces, pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Ahora, esto significa que como contribuyentes cada vez habrá menos espacio para los errores. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta, omisiones o informalidades. Pero también hay que entender que más herramientas que existan nos ayudan para hacer las cosas correctamente. Y es aquí donde entra la parte más importante, la estrategia fiscal inteligente, porque nosotros como contribuyentes promedio seguimos actuando de manera, pues, no tan buena. Entonces sí tenemos que educarnos, sí tenemos que hacer un cambio, porque si no el SAT va a estar atrás de nosotros. Y pues la verdad no es nada bueno que el SAT te tenga en la mira. O sea, a mí me pasa a veces que veo, no sé, en el buzón tributario, un mensaje de un cliente y digo, yo sé que el trabajo está bien hecho, pero te causa esa, como que esa duda o ese miedo de decir, ¿qué hice? O sea, ¿qué le estarán requiriendo? Y a veces solo son comunicados de que no te olvides de declarar tal fecha, pero ya de entrada entiendes y dices, oye, si a mi cliente le llega un mensaje por buzón tributario, quiere decir que no estoy haciendo la chamba bien. Pero bueno, básicamente nos tenemos que anticipar y operar con total tranquilidad, sí, pero sí hay que acostumbrarnos a hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Oye, y entonces, mira, fíjate que me acabas de dar una idea, porque dices que el tema de la materialidad, yo no soy de las personas que publico lo que como o en dónde estoy o a dónde voy, pero entonces dices que sí me va a servir que yo publique, estoy saliendo del Hospital Ángeles, porque me vine a revisar, porque me dolía la panza, para que esto me cuadre con mi declaración, con mi factura y todo lo que dices de las evidencias. Digo, mencionabas que nos grabáramos con el doctor. Se va a ver raro, creo que esa La parte, verdad, pero, sí, 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 y o ahorita sea, y me podrán tachar de loco y está bien, pero supongamos, mire, le voy a ser muy sincero, y espero que no haya nadie del SAT aquí, ¿verdad? Yo puedo ser doctor y le puedo dar una factura por ser doctor y me da una comisión y ya le vendí la factura. Igual puedo buscar mi talón de recetas y dársela, pero realmente, ¿quién dice que sí es cierta esa materialidad? ¿Quién dice que sí es cierto eso? Entonces, se ve muy absurdo, muy ambiguo, pero si es necesario grabar o tomar fotos para que el día de mañana, si hay un problema, por así decirlo, o bien tengamos que solicitar no sé, un saldo a favor, bueno, pues contamos con la materialidad. La verdad es que yo también creo que como contadores tenemos una responsabilidad. Ejemplo, yo tengo clientes que son doctores, entonces yo sí trato de que las facturas estén bien elaboradas, que los recibos sí se los den. ¿Por qué?
para hacerle tanto el trabajo más fácil a mi cliente y yo sé que el día de mañana le estoy haciendo un favor también al contribuyente. ¿Por qué? Porque si esa factura está mal elaborada, se va a ir contra el doctor y el doctor se va a ir contra mí. Entonces creo que sí tenemos un papel importante o bien una responsabilidad que la tenemos que hacer sí o sí de la manera eh, mejor posible. Sí, claro, o sea, me hacía absurdo, pero pues es real, ¿no? Esa parte de las evidencias. Y pues bueno, ahora sí, Lick, entremos en el tema estrella de las deducciones, porque Claro, todos hablan de deducir la gasolina, los viáticos, la comida, pero realmente nadie menciona las deducciones personales, que una parte en donde la verdad yo hice mucho la referencia, las deducciones hay deducciones mensuales y hay deducciones anuales, ¿no? Y creo que las personales tienen otro criterio en la declaración anual de los clientes, ¿no? claro, así es, así es. Bueno, sí, como lo menciona, aquí es donde mucha gente se confunde, porque todo el mundo escucha eso de deduce la gasolina, deduce las comidas, deduce los viáticos, pero pocas personas saben que todas las deducciones no son iguales. Ahora, una cosa es una deducción y una cosa es un gasto. Para un asalariado tiene deducciones personales, para una persona física, actividad empresarial y profesional, tiene gastos y también tiene derecho a deducciones. En México es lo que tenemos, o sea, dos tipos de deducciones. Ahora, unos son gastos que son estrictamente indispensables para la operación del negocio y las deducciones personales, como nos marca el artículo 151 de la ley 10R, son estrictamente pues para el asalariado y otros regímenes que sí conviven con ellos. Se lo explico de una manera más fácil, miren. Los gastos son los que aplican para quienes tienen una actividad empresarial, profesional o rentan bienes. ¿A qué me refiero? Para quienes mes a mes declaran o hacen declaraciones provisionales y reportan sus ingresos y sus gastos. Estas deducciones se llaman deducciones autorizadas. Y estos son gastos estrictamente que sí tienen que ser indispensables para los negocios, para generar un ingreso. Por ejemplo, la gasolina, vamos a hablar, no sé, tal vez de un arquitecto tiene su constructora, no sé, su estudio de arquitectos, su despacho de arquitectos, pues tiene carros, tiene que darle operación al negocio, tiene que comprar materiales, o sea, todo eso son gastos. Pero ejemplo, nos vamos a enfocar en los asalariados. En los asalariados, y aquí es donde vamos a ir entrando un poco más al tema, porque igual no me quiero alargar mucho porque sé que tenemos un programa establecido. Para esto tenemos que mencionar el artículo 151 y más que un beneficio, la verdad hay que verlo como un tema social que pues sí, también tengo que reconocer que no todo lo hace mal el SAT o las autoridades, ¿no? Porque la ley mexicana nos da una posibilidad de hacer uso de estas y así tener una posibilidad de generar un saldo a favor, o bien no pagarle o bien disminuir la carga fiscal. En este artículo, si lo queremos ver de esa manera, o sea, de esta manera como yo lo veo, es como una lista de mandamientos que nosotros contribuyentes, personas físicas, claro, tendríamos que revisar el perfil de la persona física. Por ejemplo, un reciclo no tiene derecho a deducciones personales, de si podemos deducirlas o no las podemos deducir. Lo triste aquí, la verdad, es que muchos ignoran al menos la mitad de estas deducciones y con eso nosotros mismos estamos perdiendo un buen escenario o un buen saldo a favor, como en un principio lo dije. Ahora, por cuestiones de tiempo, la verdad, sí me gustaría pues hablar más a fondo de las deducciones personales, pero yo sé que esta presentación pues tiene que ser de manera muy rápida. Sí las voy a mencionar, pero una de las sorpresas o bien regalo que yo les voy a dar es que por parte de la firma les vamos a regalar un documento en PDF para que todos los que están aquí presentes puedan adentrarse más a fondo con el tema de las deducciones personales. En este documento, pues vamos a dar como topes legales, formas de pago, qué uso de CFI deben de usar, y les va a ayudar muchísimo, porque si yo ahorita me pongo a explicar uno a uno, la verdad sí nos va a llevar unas 2 horas, pues porque hay ciertos beneficios, topes, entonces por el tema de tiempo, para que usted, Lick, me apoye, la Lick Nancy, las personas que les interesen, se los podamos mandar una vez que termine esta sesión. Pero, por ejemplo, las deducciones personales que están de entrada son gastos médicos, los gastos hospitalarios, gastos funerarios, donativos, primas de gastos médicos mayores,
colegiaturas, créditos hipotecarios y depósitos en cuentas especiales para el ahorro, o bien las aportaciones, o bien el motivo de esto, ¿no? También los PPRs. Todas las que les acabo de mencionar, véanlas ustedes como una llave para aumentar o bien disminuir el resultado que posiblemente nos vaya a tocar. Ahora, si tienen un contador, el contador ya tuvo que haber hecho un cálculo a más tardar en septiembre, octubre, de cómo va a terminar el año. Y también eso es parte de una buena estrategia fiscal, porque no es que en abril ya sepamos, ¿no? O sea, un asalariado, pues si tienes un contador, él te puede hacer tu cálculo y decirte, ¿sabes qué? Pues realmente si te están reteniendo lo correcto, no te están reteniendo lo correcto, prepárate, deduce esto. Entonces no es por arte de magia, o sea, sí podemos prevenir todo esto. Ahora, lo que sí yo les podría hacer, la siguiente recomendación es que por cada operación o gasto que tengan, acostúmbrense a resguardar todo que les den. O sea, vuelvo a entrar en la materialidad, porque créanme, va a ser muy importante el futuro. ¿A qué me refiero? El comprobante de pago, receta médica, ticket, todos los que nos pueda servir para el día de mañana poder comprobar que realmente esto existió y no fue una simulación. ¿Pero por qué? Bueno, pues por lo mismo, porque el próximo año va a ser muy agresivo y Hacienda ya no va a querer devolver los saldos a favor. ¿Por qué? Porque Hacienda en su paquete económico exageró, yo así lo veo, entonces lo que trata es recaudar y cumplir con esa meta a diestra y siniestra, y si nos tiene que quitar los saldos a favor o bien rechazarlos, lo va a hacer, ahí es una realidad. Ahora, si hablamos de las deducciones personales, pues obviamente sí hay un límite. Por ejemplo, en el artículo 151 nos dice que las deducciones personales no pueden exceder al menos del 15% de tus ingresos anuales o bien 5 UMAS anuales, que son aproximadamente como unos 206,000 pesos. Pero pues solo podemos deducir lo que resulte menor en estos dos escenarios. Hasta aquí todo bien. ¿Tienen alguna duda? No sé. Sí, sí, fíjese, pero más o menos viendo, entrando en el tema de los seguros, yo sé Ok. que la fracción 5 dice que independientemente de ese 15% que pueda ser deducible en mis, de deducciones personales, tengo otra bolsita del 10% que puede corresponder a PPRs, ya sea aportaciones de ahorros voluntarios de aseguradoras como de la FORE, ¿no? Es correcto, Lick. Ojo, esto no se le conocen como deducciones. La autoridad los conoce como secretos fiscales o bien como, se me fue la palabra, pero es correcto, al final del día no tenemos un 15, pues con el 15 de las deducciones personales y el 10 ya tenemos un 25% y es muy bueno conocerlo, porque si también el contador que tienen no se los hace saber, vamos a ir por la vida pensando y diciendo, bueno, pues nada más tengo el 15 y en ese 15 ya iba mi deducción personal o bien mi plan de retiro o bien el seguro que yo contraté. No, es mentira, o sea, tenemos otro 10%. Por ejemplo, otro dato que pues no sé si sabían, las colegiaturas no es una deducción personal, es un decreto que se dio, creo que en el 2011, para tratar de apoyar a las familias mexicanas. Entonces, eso no entra como una deducción personal y no entra dentro del 15%. También existen deducciones o estímulos fiscales especiales. No recuerdo, por ejemplo, cuando hacemos donaciones, eso también lo podemos deducir y no entra como una deducción personal, pero pues qué bueno que usted lo menciona, Lick, porque básicamente esto, o sea, que usted menciona y lo que yo estoy diciendo, es como para hacer entender o bien que todas las personas que están aquí escuchando todo esto conozcan más detalles. O sea, realmente no hay secretos, o yo no les vengo a decir, es que podemos hacer esto. No, es que realmente si analizamos bien la ley y tienen un buen asesor de seguros, y se los puedo decir de todo corazón, que Grupo Inspiración tienen muy buenos seguros y un buen contador, o sea, tengan por seguro que van a aprovechar las deducciones personales al máximo y cuando venga la declaración anual ya tienen previsto un buen saldo, la autoridad se los va a otorgar, la autoridad se los va a otorgar. Esa es una realidad, Lick. Ahora, bueno, no sé si quiere agregar algo más, Lick. No, 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 vamos bien, vamos bien. Gracias. Ah, lo que sí es que hay un montón de preguntas, ¿eh? Ok, Vamos a tratar en la medida de lo posible, hago un paréntesis,
a lo mejor extendernos un poquito más. Esta sesión debe de ser de 8 a 9 de la noche. Y si aquí el licenciado nos permite y la audiencia nos permite, nos podemos extender un poquito más. ¿Les parece? Porque hay todavía, creo que un par de preguntas para terminar, Lick. Ok, sí, claro, dígame. Ok, entonces las deducciones son muy buenas, ¿no? Y la verdad es que esa es la parte en la que nosotros queremos hacer que trabaje para nosotros, ¿no? Yo siempre digo, y uno de mis eslogans son, haz al SAT socio de tu retiro, ¿no? Es parte por eso traigo muy identificado la fracción 5 esa del artículo 151 porque si hacemos que nos beneficien las devoluciones, también llenamos esa bolsita de nuestro dinero para nuestro futuro, ¿no? Y antes de cerrar, porque la verdad aquí hay bastante información ya de preguntas, creo que también queda claro que si podemos pagar menos impuestos, puede ayudarnos el saldo a favor y la verdad es que esa es la gotita o el granito de arena que nos va a ayudar para el tema de nuestra previsión social, ¿no? De nuestro futuro. Claro, claro, Rick. Mire, le voy a decir lo siguiente, yo no veo el plan de retiro como una deducción personal. Yo lo veo más como un tema de ahorro, pues, desgraciadamente como mexicanos no tenemos la educación de ahorrar. Entonces, estamos viendo por nuestro futuro, que eso es muy bueno. Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar, tenemos que buscar ciertos instrumentos financieros en el cual nos puedan proteger el día de mañana, pero aunado a eso, tiene un beneficio fiscal. Entonces, creo que aquí la idea o lo importante es entender que no pensemos de que, ok, es que para tener un saldo a favor voy a contratar un plan de retiro, un PPR. No, o sea, hazlo porque realmente te va a ayudar el día de mañana. Por ejemplo, la Lic Nancy me ha asesorado mucho también en esa parte. Yo sinceramente antes no tenía mucho conocimiento. Entonces, platicando con ella, me dice, no, pues mira, puedes hacer esto. Yo tengo un hijo, mi hijo apenas tiene 2 años y me dice, estás en la edad perfecta para empezar el día de mañana, para empezar a ahorrar y el día de mañana tu hijo pues pueda ir a una escuela mejor, pueda tener una educación mejor. Entonces, pues la verdad sí me hizo sentido y digo, ok, porque pues también seamos sinceros, o sea, financieramente a veces gastamos en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de familia no tan acomodada, la verdad. Yo terminé siendo contador por, no sé, una anécdota muy chistosa, pero yo creo que si hubiera querido estudiar una carrera más cara, sinceramente no hubiera podido, porque pues tal vez no había el dinero en su momento, ¿no? Y ahora que soy papá, digo, pues no, me tengo que preparar, especialmente para mi hijo, ¿no? ¿En qué aspecto? En decir, bueno, quiero que él el día de mañana cuando tenga 18 años me diga, ¿sabes si quiero estudiar esto? Ok, yo desde ahorita conscientemente hice un retiro y el día de mañana, si él me quiere decir, sabes que ya no quiero estudiar, dame dinero porque quiero emprender, pues adelante, lo hice para ti. ¿Cuál es el beneficio fiscal? Pues yo como persona física tal vez estoy como que aprovechando esa deducción y tal vez estoy generando un saldo a favor o bien no estoy pagando tanto impuesto, pues porque yo tengo otro régimen. Entonces, tendríamos que acoplarlo también al perfil de cada contribuyente. Pero sí, o sea, yo al menos no lo veo de esa manera, lo veo como un ahorro responsable que me va a servir el día de mañana y que tiene un beneficio fiscal que me puede ayudar. Claro, claro, contador. Pues la verdad es de que agradecemos muchísimo su participación. Creo que de las cosas que yo en lo personal más me llevo es el tema de la materialidad, que para mí yo lo puedo convertir como, para entenderlo un poquito más, como evidencias, ¿no? Literal, la verdad es que casi, casi tomar fotos de todo. O sea, eh, controlar, o sea, muchas veces creemos que una persona, sueldos y salarios, no necesita llevar un registro de la contabilidad como una persona que es un empresario, una persona física con actividad empresarial, pero ahora vemos que sí es importante esa parte, porque si yo llevo un registro de lo que voy gastando, tengo a alguien experto que me ayude a revisar que las facturas estén bien,
para que al ratito, diría mi abuelita, para que no salgan con que a Chuchita la bolsearon. O sea, tener realmente esa parte, creo que es algo de lo que más me llevo, ¿no? La receta de los archivos, las selfies, las redes sociales, creo que aportaría mucho a esto, ¿no? Claro, y ahora menciona algo muy importante, Lick, y es otra de las sorpresas que la Lick Nancy no sabe, pero se los voy a hacer saber. Usted acaba de mencionar algo muy importante, y esto va para las personas que pues adquieran algún tipo de producto para ustedes. Esta va a ser la condición. Lo acaba de mencionar, es cierto, ¿no? Muchas veces los asegurados contratan algún producto, pero la verdad es que no acaba ahí. O sea, sí, realmente sí necesitas el asesoramiento de un profesional y que te esté revisando. Es por eso que nosotros aquí con el equipo tomamos la iniciativa de que las personas que adquieran algún servicio con ustedes les vamos a dar 3 asesorías gratis para el próximo año. La primera pensamos el mes de junio. ¿Qué vamos a obtener con esto? En el mes de junio, pues vamos a hacer un análisis de enero a junio para ver que realmente sus situaciones personales, no sé, la retención de ISR, suponiendo que es una persona de sueldos y salarios, porque si es una persona física con actividad empresarial y profesional, la verdad sí tienen que tener otro tratamiento y tienen que tener un contador de planta. Entonces, esto lo tendría que hacer él, pero también están incluidos, o sea, vemos en qué manera les podemos ayudar. Pero supongamos que es un asalariado, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En junio les regalamos la primera y vamos a revisar de enero a junio cómo va la operación, si sus facturas están bien. Si no, pues obviamente les vamos a hacer las correcciones. La siguiente puede que sea en septiembre, esperando que todas las observaciones que le hicimos de enero a junio ya estén corregidas. Y bien, la última la podemos hacer por ahí de noviembre para ya hacer un amarre y ya tener toda la información correcta para cuando ya sea la declaración anual, pues sí o sí el contribuyente esté más que listo. Entonces, estas sesiones en qué nos van a servir, o estas asesorías. La primera es estar al pendiente del contribuyente, entender que Grupo Inspiración es un grupo muy importante, serio, que cuenta o tiene sinergia con un despacho que es muy serio, con gente capacitada, en el cual no es solo se trata de que, si te vendo un producto y ya el día de mañana y ves qué haces tú, a mí solo me interesa ganar mi comisión. No, o sea, quiero que entiendan que Grupo Inspiración sí cuenta el respaldo de un despacho profesional, competente, en el cual vamos a cuidar la integridad. También tratar de educar al contribuyente para cuando se presente la declaración anual, pues cuente con la materialidad. ¿Qué pasa y por qué se los digo así? Porque cuando el SAT nos rechaza una declaración anual, a mí lo que me funciona es lo siguiente. Me la rechaza y el SAT me dice, yo necesito tal, tal, tal cosa. Bueno, esto era hasta el año pasado. Yo solo le enviaba estados de cuentas y CFDIs, porque la persona a veces que la hacía me daba cuenta eran muy flojas y ni revisaban. Entonces, ya si el SAT me pedía más información, bueno, yo le iba soltando de poco a poco quién se cansaba primero o bien qué cosas tenía yo. Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer con ustedes o bien con los asegurados que les pues contraten un servicio. Entonces, ya de entrada, el día de hoy les tenemos el primer regalo que es bien la guía de deducciones personales, que está bien detallada, está bien elaborada y ustedes la pueden tener y bien las 3 asesorías que vienen para el próximo año en donde los vamos a asesorar y no se van a sentir solos. Muy bien, pues son 3 asesorías que va a ser en 3 pasos: junio, septiembre y noviembre. Son 3 asesorías para quienes hoy adquieran uno de los servicios con alguien de los que están invitados aquí. Pues, si me permite un momento, Lick, todavía necesitamos hacer algunas preguntas que está haciendo la gente que está aquí, pero me Claro, gustaría claro. invitar, ahorita a Nancy para una pequeña presentación que va a hacer ella respecto al producto y regresamos con usted, Claro, claro, sí, sin ¿sí? problema. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que no sé si nos damos con más dudas, pero yo creo que eso siempre es bueno porque nos está haciendo pensar en que tenemos que enfocarnos más en hacer las cosas mejor, ¿no? Es correcto, así es, sí, sí, sí. Muchas gracias. Nancy, adelante. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Geo, por esta gran entrevista que tenemos el día de hoy con el contador. Y bueno, antes de empezar con la presentación, sí quería ir dando como respuestas a algunas dudas que por ahí nos están apareciendo. La primera que quería resolver y que veo que hay contadores por aquí invitados y me da mucho gusto que también se hayan interesado en venir,
porque justo la idea pues es informar a los contribuyentes y no es meter miedo, como ahorita dijeron. Si bien este año nosotros somos una consultoría con 15 años de experiencia y este es el primer año en donde hubo el mayor número de rechazos de los saldos a favor. Entonces, no es miedo, es una realidad que se vivió y más que miedo es enseñarles por qué pasó este rechazo y lo que buscamos es prevenir. Eso es lo que buscamos. Y en la mayoría de los casos lo que nos dimos cuenta es buscar la materialidad. Eso es justamente lo que queremos que entiendan todos los que están aquí presentes. Y si ustedes son contadores, igual que transmitan el mensaje con los contribuyentes a los cuales ustedes les dan servicio, de buscar que se prevengan en la materialidad para que el próximo año tengan este saldo que puedan recuperar y que realmente pues no se vean afectados por tener que pagar un saldo, ¿no? Incluso, o sea, hay muchos que pues les da mucho miedo esto que va a pasar el próximo año con el presupuesto anual que ya está autorizado, con la miscelánea fiscal, con lo que, como decíamos, se escucha en redes sociales, pero al final ustedes que son contadores son las personas pues expertas a las cuales uno como contribuyente pues confía y recurre como la persona especializada en este tema y por eso es esta intención de transmitirle a todos los que nos están escuchando y que ustedes lo transmitan a sus clientes de cómo poder tomar acciones y que no nos esperemos al próximo año, ya cuando haya un rechazo, ya cuando no hay que meter, como decíamos, pues ya pasó el periodo para meter esta aclaración y que no se cuenta con toda la información, ¿no? Porque al final, pues yo creo que también uno como contribuyente decimos, pues parece a veces que el contador trabaja para el SAT y no para mí porque no me informó. Lo que buscamos siempre, nosotros trabajamos desde la prevención, la educación financiera. Entonces, esta información no es con tal de hacerlos menos ni más a ninguno de ustedes, respetamos completamente la profesión y por eso es que tratamos siempre de colaborar con ustedes que son los especialistas en esta materia fiscal. Y bueno, después de esto, y por ahí veía también algo que va relacionado con lo que voy a presentar, tenemos dos tipos de deducciones de ISR. Tenemos las deducciones, tenemos las deducciones mensuales que más bien son de IVA y tenemos las deducciones de ISR que son de la declaración anual. Y esto es muy importante porque ahí es donde nos confundimos de qué podemos deducir. Ya nos decía el LIC que nos va a compartir de regalo un PDF con estas deducciones que les va a poder dar más claridad sobre cuáles son. Pero, por ejemplo, si yo en mi actividad ocupo un vehículo y es parte de mi actividad, me ayuda para trabajar, pues puedo deducir gasolina y los gastos del mismo vehículo. Pero esas son en la mensual y deduzco el IVA. Entonces, por ahí decían pensión alimenticia y demás cosas. Bueno, eso no es correspondiente con una actividad profesional y pues por lo tanto en la mensual no aplica. Y la deducción anual ya está marcada por el artículo 151, fracción 1 y fracción 5. Entonces, esto lo pueden consultar ustedes, así googlear, Ley del ISR 2025, artículo 151, y se van a la fracción 1 y ahí van a encontrar a detalle los límites, los conceptos de qué es lo que pueden deducir para tener pues saldo de bajar esta base gravable, es el concepto, ¿no? Bajar el monto que hay que, tenemos registrado de ingresos menos gastos, ahí es donde se ajustaría y puede salir que tengamos menos saldo a pagar, que demos tablas o que se genere el saldo a favor, siempre y cuando, como decíamos, también se cuente con la materialidad para poder pedir ese saldo. Y pues nosotros entramos también en lo que es la fracción 5. Nosotros somos especialistas también en la parte de retiro. Como les mencionaba, llevamos 15 años de trayectoria, estamos en presencia en más de 14 estados. Actualmente soy presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento en Coparmex Tlaxcala y hemos estado colaborando también activamente con la Cámara de Diputados en la parte de seguridad social, buscando justamente informar acerca de cuáles son los incentivos que tenemos para el retiro y dentro de ello, pues se liga con este punto que son las deducciones permitidas. Y en cuanto a materialidad nos encanta porque pues ya viene todo perfectamente ligado, no hay que hacer mayor cosa de estoy contratando un PPR, pues no, ¿verdad? Ya como tal, la empresa está registrada bajo ese artículo, genera una constancia de aportaciones y a diferencia de las deducciones que tenemos
de colegiaturas, por ejemplo, la parte de las deducciones de la fracción 5 son totalmente una inversión. ¿Por qué? Porque a veces yo lo vivía como contribuyente, yo soy persona física con actividad empresarial, y pagar un ISR del 35%, más un IVA del 16%, más todos los impuestos que pagamos como tenencia y demás por las propiedades que tenemos, pues representa un gran gasto. Así lo vemos, ¿no? Esta parte de, es un pago que le tengo que hacer a Hacienda y ya no me queda ni siquiera la mitad de lo que yo estoy ganando realmente, ¿no? Ahora, la segunda es justo eso. Yo le decía al contador que tenía anterior, oye, pues me dices tú que tengo que hacer deducciones, 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 y para mí es quedarme sin dinero por las deducciones mensuales. ¿Por qué? Porque si yo compro una computadora, pues sí, la deduzco, pero me quedo sin saldo en ese mes. Si yo el siguiente año voy a una consulta médica, pues sí, ya la utilicé porque era para mi salud o la de mi familia, pero ya no regresa a mí ese dinero. O lo disfruto o se lo pago a Hacienda. Entonces, esa es una situación que a veces muchos vivimos que no nos alcanza, ¿no? Sin embargo, la fracción 5 nos dice que nosotros podemos ahorrar en los planes en el sistema de ahorro para el retiro, que es la famosa Afore, y que nosotros vamos a poder hacer deducibles nuestras aportaciones. O también podemos hacer uso de los planes personales de retiro que están registrados ante Hacienda. Actualmente tenemos 39 instituciones reguladas que ofrecen este tipo de plan. ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de estas? No sé si tengas por ahí las láminas, Geo, que me puedas apoyar. Claro que sí. En un segundo. Sí estoy compartiendo. Ya no sabía si estaba. Ok. Bueno, ya hablamos de esta fracción. La que sigue, por favor. La Bueno, calculadora. también anterior tantito. Importante también, como les decía, la anterior. Tenemos aquí cuánto es lo que podemos deducir. Ya nos decía Eli que tenemos un 15% de deducciones personales fracción 1, más un 10% de la fracción 5, lo cual quiere decir que también hay un tope de 5 UMAS anuales, que son 206,367. La UMA cambia cada año, entonces este año el tope superó los 206,000. ¿Qué quiere decir? Que si yo gano 1,000,000 de pesos, la que sigue, pues obviamente mi 10% van a ser 100,000. Por lo tanto, estoy abajo de ese límite de 206,000. Pero si yo gano 3 millones de pesos, pues no aplica porque mi 10% sería 300,000. Entonces, lo más que yo puedo deducir son 206,000 pesos al año o lo que resulte menor, mi 10%. Esto es importante porque, como decíamos, vamos a poder hacer esta inversión porque ese dinero, ¿qué es una inversión? Yo meto el dinero, voy a recuperar lo que yo metí más rendimientos, porque por eso es una inversión y no un ahorro, lo recupero ahora sí que con creces, a diferencia de un gasto, el cual pues si lo disfruté bien y si no lo disfruté, pues también. Entonces, este es un tipo de aportación que vas a ganar rendimiento y que se convierte en una de las mejores inversiones porque va a tener doble beneficio. Si tú tienes una devolución de impuestos, estas devoluciones son muy fáciles de obtener porque está toda la materialidad completa. Entonces, puedes tener este saldo a favor, lo cual representaría como un rendimiento anual, más aparte el rendimiento que te genera el plan de ahorro o de inversión, dependiendo dónde lo pongas. La que sigue, por favor. Ahora, decíamos, puedes ahorrar en la Afore o puedes ahorrar en el plan personal de retiro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí tenemos algunas de las noticias que hemos estado viendo en los últimos eh, meses, años, que justo nos hablan en periódicos de qué pasa con el dinero de las Afores. Seguramente escucharon en algún momento que una noticia de que se perdieron más de 200,000 millones de pesos
cuando se clausuró esta obra del aeropuerto, ese dinero era de las Afores y es dinero que ya no se recuperó. ¿Por qué? Porque pues ya se efectuó esa pérdida. Al ya cancelarse, ya no iba a volver a subir esa inversión que estaba ahí. Literal, ya se perdió ese dinero, esos 200,000 millones de pesos. Y hubo en ese año, todos en sus estados de cuenta, sin importar en la Afore en la que estuvieran, justo iban a ver una disminución bastante considerable en los saldos. Entonces, ahorrar en la Afore depende de en qué quiere invertir el gobierno la mayor parte de ese dinero, porque casi el 50% de lo que se recauda de las Afores regresa al gobierno federal para obras públicas que puedan financiar y generarles un rendimiento. Se invierte aquí mismo en México. Y el otro 50% es donde ya las Afores, vamos a pensar, Sura dice que ellos quieren invertir en Colombia. Ah, pues lo pueden hacer. Y a lo mejor Profuturo GNP dice, no, yo puse un estadio y yo le quiero invertir a esta parte de lo que yo traigo de infraestructura, lo puede hacer, pero solo con el 50% de su dinero. Entonces, las Afores, depende de su gestión el que tengan un buen rendimiento. Ahora, los rendimientos históricos que podemos consultar, los pueden buscar como rendimientos CIEFORES, que es la lámina que tenemos al centro, y podemos ver, dependiendo el año del que nacimos, en qué CIEFOR estamos y cuánto ha dado de rendimiento. Este año vamos a ver rendimientos cercanos al 7%, pero en los históricos eso es lo más alto que llegamos a tener. Normalmente tenemos un rendimiento del 4, 5%, y aparte de eso, quitarle la comisión, que es casi del 1%, lo cual pues nos resta un poco a ese resultado. Si lo vemos a largo plazo, pues no es un gran rendimiento, casi cubre lo que es la inflación. Esta inflación que es pues el aumento de los precios de los productos a través del tiempo. Si hoy me cuesta 10 pesos algo y en un futuro me cuesta 20, solo alcanzo a cubrir esa diferencia. Entonces es importante que sepamos cuánto nos da la Afore. Y lo más preocupante desde mi perspectiva es que la Afore está sujeta a la ley, a los cambios de la seguridad social. Hace ya un tiempo teníamos, cuando salió esta ley 97, pues salió con unas reglas. Después se cambió la edad, después se cambió el número de semanas, reduciéndolas y que iban a incrementar gradualmente. Después, seguramente vieron noticias donde decían que las afores de las personas de más de 70 años se iban a quitar, ¿no? Si no las iban a recuperar. ¿Qué pasa? Pues de ahí se creó el Fondo del Bienestar, que sí puede llegar a darnos una pensión más alta, pero a costa de los recursos de personas que no han ido a recuperar su saldo. Para la legislatura del 2027, que se acerca en la Cámara de Diputados, que es la siguiente, no esta que está vigente, ya está formadita una nueva reforma, que es aumentar la edad de pensión. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida marcada por el INEGI ya supera los 80 años. Imagínate que tú estás ahorrando en tu Afore por esta deducción fiscal o simplemente porque ya no va a haber pensiones como las de la Ley 73, y que entonces llega el momento que tú ya casi cumples 65 años y resulta de que ahora la ley dice que te vas a pensionar hasta los 70, que esa es la edad mínima para pensionarte. Tienes que trabajar 5 años más para poder hacerlo. ¿Y qué pasa si cuando llegas a 75, a 70 te dicen que ahora es a 75? Y así sucesivamente, o te dicen, ahora son más semanas, o ahora necesitas cumplir con este requisito. Al final las pensiones dependen de cumplir esos requisitos que nos marca la ley, ya sea para una pensión mínima garantizada o para una pensión vitalicia, que sí las hay, pero dependen del monto que tengas ahorrado. ¿Quién de ustedes se va a poner a invertir sin saber en qué momento puedo recibir mi dinero? Es un contrato a ciegas en el cual no sé qué va a pasar, no sé en dónde están metiendo el dinero, no sé qué va a pasar en un futuro, no sé si va a cubrir la inflación y es más, no sé si voy a poder disfrutarlo. Entonces, está la otra alternativa que sí nos brinda un soporte, que son los planes personales de retiro. Como les comento, hay 39 alternativas, pero no todas tienen todos los beneficios fiscales y no todas invierten el dinero donde a ustedes les pueda convenir de mejor forma.
Aquí tenemos un ejercicio de una persona que, pues, le hicimos una estrategia, sí, la que sigue, donde le hicimos un ejercicio sobre cómo iba su situación fiscal. En este caso vemos que tenía un ingreso de 2,5 millones y tenemos deducciones personales que, como hemos dicho, pueden ser consultas, puede ser dentista, pueden ser colegiaturas, pueden ser donativos, lentes y demás. Acumuló 100,000 pesos. Hipoteca, eso también es muy importante. Si tienen hipoteca, los intereses también son deducibles. Y tenemos que invirtió 206,000, que es su tope, en la parte del plan personal de retiro. Su ISR correspondería a 700,000 pesos. Ajá. Por lo tanto, su saldo a favor solamente sería de 3,000 pesos por las retenciones provisionales que le hicieron. Sin embargo, en la parte con esta perspectiva de ahorro en el PPR, el saldo a favor sería de 73,000 pesos. Ahora, tienen la opción, como decíamos, de pedir este saldo o de dejarlo ahí como compensación para las demás declaraciones. Eso también se puede hacer. Pero, pues ya tener 73,000 pesos, que como les decía, sí es muy viable hacer estas recuperaciones cuando se invierte en PPR, porque la constancia viene con todos los requerimientos de la ley para poder hacer este tipo de devoluciones. Aun cuando no tengan otro tipo de deducciones fiscales, sí podemos pedir este tipo de devolución. Ahora, hemos tenido muchas estrategias en donde vienen con saldos a pagar. ¿Qué pasa? Que al tener estas deducciones del PPR, reducen esa cantidad a pagar o incluso la eliminamos. Y es ahí donde pues conviene muchísimo, porque al final esta parte del plan personal de retiro, ayúdenme con su micro, la pueden retirar en cualquier momento. Bueno, en el momento que se hace el contrato. Perdón, quise ponerle mute a la persona que estaba hablando y te puse mute a ti sin querer, Nancy. ¿Puedes habilitar tu micro? La que sigue, Geo, porfa. Sí. Ya vamos con los bonos. Es la que sigue. Si quieres, se los voy Ahora, platicando. Ah, ok. nosotros, ¿qué es lo que hacemos en Inspiración y qué es lo que traemos el día de hoy para todos ustedes? Que como decíamos, a lo mejor debieron de haber hecho ya un precierre en el mes de septiembre para ver cuánto les falta por topar de sus deducciones, tener toda su materialidad, pero nunca es tarde. Lo que buscamos es darles información que les prepare para la declaración del próximo año, porque ya nada más tenemos noviembre y diciembre para poder hacer estos ajustes. Y una gran ayuda puede ser esta parte del plan personal de retiro. Hoy en día ya no necesitan ahorrar durante toda la vida para poder hacer un plan de retiro. Eso es mentira, de que a los 45 años tienes que invertir 25 años, 30 años, es más, ya debiste haber empezado a ahorrar desde el vientre de tu mamá. No, hoy en día hay planes personales de retiro de 5, de 10 años, hasta de aportación única, que se puede reinvertir año con año. Entonces, existen estas posibilidades para ustedes y por eso queremos nosotros. Este primer bono es una asesoría fiscal totalmente gratuita que les vamos a dar, en donde vamos a hacer esta calculadora con sus propios ingresos, con las deducciones y retenciones que ya les aplicó su patrón o que la empresa con la que hacen ustedes ya les retuvieron impuestos o ya pagaron. Vamos a ver cómo se encuentra su panorama si no han hecho este corte fiscal. Esta asesoría normalmente tiene un costo de 1,500 pesos, pero por haber estado el día de hoy aquí y haberse registrado, ya tienen este bono totalmente gratuito, siempre y cuando agenden su cita de aquí al sábado. ¿Por qué? Porque se nos va a llenar la agenda y entonces ya no vamos a tener espacios para estas asesorías gratuitas. Entonces, con la persona que los invitó, mándenle mensaje para que puedan aprovechar esto y hagamos el cálculo con ustedes de cómo va su situación. Que sepan de una vez cuánto les va a tocar pagar para el próximo año
y se vayan previniendo. O, en lugar de pagarlo al SAT, que decidan disfrutarlo ustedes. Y es ahí donde viene el bono número 2. Si ustedes, en lugar de pagarle al SAT, prefieren disfrutar ese dinero ustedes en su retiro, y aparte que el SAT les regrese dinero por él, pues es entonces donde les damos la asesoría de cuál es el mejor PPR que ustedes pueden contratar, cómo está regulado, bajo qué artículo sale, si es 100% deducible, que no los rechacen por si tienen alguna enfermedad o lo que sea la mejor opción para ustedes y acorde a su ingreso y a lo que ustedes puedan aportar. Y es donde ahí nosotros les vamos a poder hacer una bonificación de del 50% de su primera aportación. Tenemos planes personales de retiro que van desde 1,500 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos mensuales. Son adaptables a ustedes. Entonces, les vamos a poder ofrecer este 50% de reembolso de su primera aportación si contratan antes del 28 de noviembre. Y tenemos el bono número 3, que ya nos decía Lick. El primer mes, por si ustedes deciden tomar acción con el contador, a lo mejor no tienen uno y necesitan saber cómo está su situación. Incluso si ustedes están bajo sueldos y salarios, ojo, no están obligados a presentar declaración si tienen un solo patrón o no rebasan cierto ingreso, pero tienen el derecho. Y una cosa muy diferente es una obligación a un derecho. Un derecho es un regalo que tienen en sus manos de poder hacer cuentas con Hacienda y tener un saldo a favor. Y si ustedes quieren revisar este ejercicio antes de meter la declaración, van a tener esta asesoría y si ustedes deciden tener el acompañamiento del contador para que las presente, les actualice todo lo que ustedes van a necesitar, pues nosotros vamos a cubrir junto con el contador este mes para que ustedes lo tengan ya listo y pagado, para que ya tengan un contador que les pueda apoyar. Y pues bueno, estos serían los bonos. Y ahora sí, pues me gustaría pasar a las dudas que tenían por ahí para darle tiempo al contador que nos ayude con ellas. Es correcto, contador. Hay bastantes preguntas. Voy a tratar de ir filtrando las que yo considero que no se fueron resolviendo durante la sesión. Eh, Está preguntando que si el saldo a favor de este año se puede solicitar hasta de 5 años atrás, ¿es correcto? Es correcto, sí, podemos solicitar saldos a favor hasta 5 años, pero pues tenemos que ser conscientes que para una declaración manual nos van a pedir los estados de cuenta. Entonces, si has estado siempre con la misma institución bancaria, un ejemplo, Bancomer, tendríamos que ver que te los puedan dar. ¿Por qué? Pues porque con las puras nóminas no nos va a servir de mucho. Ok, gracias. Ese saldo a favor no aplica para Recico, porque con Recico No, es otra, ajá. claro, de hecho esto pasó apenas en noviembre del año pasado. Los recicos quedaron relevados de presentar la declaración anual. Aquí hay dos cosas. Una que te pudo haber salido a pagar, pero ya no tienes la obligación de presentarla, o bien pudiste haber tenido un saldo a favor y lo mismo, o sea, no tienes la obligación de presentarla, quedaron relevados. Ok, creo que esta se contestó porque decía que de acuerdo a las reformas que tenemos del SAT, realmente han endurecido los requisitos para obtener las devoluciones automáticas y la verificación de la clave, porque eso era súper ridículo que pidieran la verificación de la clave. La coincidencia exacta de los FDIs, límites y cosas por el estilo. ¿Qué estrategias recomiendas implementar para asegurar que un contribuyente no pierda su derecho al saldo a favor por simples errores administrativos o discrepancias en la información? Bueno, más que recomendaciones, yo creo que tenga tal vez un contador o un asesor de seguros que sí lo pueda orientar. Porque si queremos, pues, yo tengo esta frase, es mejor curarse en salud que curarse en enfermedad. Si nos programamos bien y tenemos, no sé, sesiones con nuestro contador de planta, el que sea que tengamos, pues obviamente vamos a ir corrigiendo ciertos errores. Entonces, cuando nos toque presentar la declaración anual, pues ya vamos a tener la información verídica, correcta, entonces no tendríamos por qué tener algún problema con la autoridad. Ok, este,
hablan de las transferencias por pensión alimenticia, ¿cómo son consideradas? Esas no entran en Esas se consideran exentas. ¿Por qué? Pues ujú. porque si en este caso, no sé, el matrimonio llegó a, no sé, pues a un juzgado, hay cierta documentación que ampara que pues realmente ese matrimonio hizo una disolución y pues alguna de las dos partes quedó obligada a una pensión, entonces no genera un impuesto por ese ingreso, entonces pueden estar tranquilos de momento. Ok, y preguntan más de la materialidad. No sé si Karina Catalán, que anda por aquí todavía, déjame la busco, tenga dudas o quiera abrir el micrófono acerca de la materialidad, porque decía que en cuanto a tickets pueden ser fotos. Sí, es que le va, mire, cuando hacemos la declaración de manera manual, pues puedes subir en archivos zip toda la información que tú creas que te vaya a servir. Entonces, pues, no sé, un ticket lo vas a escanear, le vas a tomar foto. Entonces, lo vas a comprimir en tu zip y toda esa información te va a servir para aclarar tu situación. Entonces, así se tendría que manejar. Ok, y pregunta de ella, ¿hay algún problema si los gastos personales se hacen en noviembre y diciembre para deducir? La razón de ser es Eh, porque tenemos más liquidez en diciembre, ¿no? Como tal, no había ningún problema, porque es cierto, muchos les pagan el aguinaldo pues 3 meses antes, 2 meses antes, pero la autoridad a veces sí lo considera como una operación atípica. ¿En qué aspecto? Si sabemos que va a haber un saldo a pagar y que lo hagas en esos meses, pues la verdad sí lo ve algo raro. Por eso es, mi ideología es desde junio, julio, puedes venir y, o sea, prevenir esto, o sea, para que no te genere problemas más adelante. Oye, y una de las preguntas que la verdad hasta yo se las pregunté a la inteligencia artificial, ¿hay algún fundamento de la materialidad? O sea, porque que yo sepa no existe, ¿no? Como tal, ¿o sí? Sí, mira, hay jurisprudencias, y de hecho Exacto. en octubre salió una, no recuerdo qué día, salió una jurisprudencia y en el Código Civil Penal hay artículos que igual te dicen que si eso te sirve a ti, lo puedes hacer. Entonces, ya sabiendo que está en el Código Civil Penal y una jurisprudencia, pues ya con eso te puedes avalar. No, pues ahí fue donde la regué, yo lo busqué en la ley del ISR, por eso no me salió nada. Ok, sí, 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 sí. Ok, no es como para espantarse el tema de la materialidad, no es tema de asustar a la gente ni nada, creo que es No, un claro, tema de no, no, no. prevención al final de Pues cuentas, ¿no? Pues es que hay que pensar de esta manera. Si tenemos la información y la podemos presentar y no tiene nada de malo, pues qué mejor. O sea, es como cuando nuestras mamás hacíamos algo y nos preguntaban y realmente no teníamos la culpa, pues hablábamos con claridad. Entonces yo así pienso de esa manera. Pero claro, también respeto la ideología de otras personas. Pues la verdad es que le agradecemos muchísimo, muchísimo la presentación, en la parte en la que nos brindó este tiempo para poder ir resolviendo también dudas. Nos pasamos del tiempo. Les agradecemos a todos que se hayan esperado porque creo que fue una plática bastante interesante, como muchas de las que se dan en Inspiración. Así fue como empezamos con este video. Y no sé si alguien quiere abrir sus micrófonos. Si hay alguna otra duda que quiera, algo que quieran agregar, están los micrófonos abiertos, porque ya no veo mensajes en el chat. Ah, Hay y uno de, ya dígame. del PDF, y lo acabo de ver. Pues El, mire, se lo pienso compartir a usted de la link Nancy y ya pues que y se yo se acerquen lo a su paso agente de seguro. a todos Ajá, los sí, sí, sí. agentes para que los agentes se lo pasen a las personas que invitaron. Adelante, Daniel. Buenas noches a todos. Hay una pregunta que hizo la señorita Osiris que me parece muy interesante y también me gustaría su respuesta. Y esa no la han leído. Ah, sí, lo que pasa es que busqué y Osiris ya no estaba en el chat, por eso la brinqué por el tiempo que teníamos. Pero sí, Osiris pregunta, y yo me he dado cuenta, ¿qué pasa con la fiscalización de bancos como Banco Azteca, Mercado Pago o Bancoppel?
porque Bueno, al es que abrir como, cuentas había bancos tipo Santander que te piden el RFC para abrir la cuenta, pero por ajá. ejemplo, Banco Azteca hace tiempo, no sé ahorita cómo esté, no pedían el RFC para abrir la cuenta. Bueno, no es que no estén regulados, tal vez su forma de operar no es tan estricta y bueno, cuando aperturan una cuenta, pues obviamente ponen un RFC genérico, pero la autoridad las tiene en cuenta. Nada más Banco Azteca tiene este problema con Salinas por un tema de que no paga impuestos. ¿Ustedes creen que realmente no se va a fijar en Banco Azteca? Entonces, es lo que les decía hace rato. Somos muchos contribuyentes a nivel nacional como para que se fijen en uno en ese tipo de cuentas. Por ejemplo, en la experiencia sí me ha pasado, por ejemplo, algunos tienen cuentas Nu, Mercado Pago, Azteca y mueven el dinero de acá para allá. Al final del día, el dinero proviene de un origen y se declara, y tú de ahí lo puedes mover a otras cuentas bancarias. Entonces, posiblemente estén en ese supuesto y no es que estén lavando dinero o emitiendo ingresos, sino que en primer momento se declaró el dinero y pues ya lo puedes mover con cualquier libertad. Pero, o sea, no hay que pensar que realmente estos bancos no están fiscalizados porque sí están. Muy buena respuesta. Me gustó que al final de cuentas todo tiene un origen y en algún momento ya pagaste el impuesto antes de pasarlo a estas cuentas. A lo mejor no aplica para todos, pero me gusta. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? Si no, de otra manera, la verdad es que les deseo muy buenas noches y gracias a todos por su tiempo. Por favor, hagan efectivos sus bonos, contáctense con la persona que los invitó para que esa persona vayas haciendo todo, o sea, lo que nos hablaba el contador, el que podamos hacer hoy algo para poder mejorar o evitar algo el día de mañana, me gustó, o sea, lo de curarse en salud y no curarse en enfermedad. Me quedo con eso también, y muchas gracias, contador, muchas A gracias a ustedes, todos. no, a ustedes por tomarme en cuenta y cualquier cosa en que los pueda apoyar, pues con todo gusto. Estamos en contacto con usted para el PDF para compartírselo a nuestros clientes. Claro, Gracias. claro. Que tengan buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias, bye.